Soy Consuelo Rivera, directora del Centro de Formación de Profesores de Vigo. Vamos a sacar este año el primer número de nuestra revista digital, Dicus, y estaremos encantados de contar con unas breves declaraciones del profesor Marina respecto a la orientación que debe adoptar la formación de profesorado ante los nuevos retos que se plantean en la educación. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es el papel que debería desempeñar el profesor ante ese nuevo paradigma del que se habla en la educación. Yo creo que el papel del profesor va a ser cada vez mayor si hacemos las cosas bien, pero va a tener que cambiar de funciones. El mundo ha cambiado mucho, la introducción de las nuevas tecnologías ha introducido ventajas e inconvenientes, y ahora además creo que todos somos conscientes de que la educación es más amplia de lo que pensábamos, que tiene una parte de instrucción, que es la parte más de adquisición de conocimientos, pero que tiene también una parte de formación de la personalidad o formación de competencias humanas básicas que van desde la capacidad de aprender, la capacidad de poder tomar decisiones, la valentía, la capacidad de soportar el esfuerzo, la capacidad de dominar la atención, de manera que todo eso forma parte del sistema educativo, pues porque no hay otro sitio donde puedan aprenderlo. Y eso hace que en un momento en que se han perdido muchos de los consensos básicos y donde la escuela ha perdido esa ventaja que tenía de que por el hecho de ser escuela ya despertaba respeto y autoridad, ahora estamos en otra situación y por lo tanto los profesores tendrán que adquirir nuevas competencias. Bien, en consecuencia, ¿qué incidencia debe tener la formación del profesorado para la formación de ese nuevo modelo de profesor y cuáles son esas competencias profesionales en las que debe incidir la formación de profesorado? Hay, yo creo, algunas competencias muy básicas. Primero, los profesores tenemos que tener conciencia, y hablo como profesor porque yo soy candidato de bachillerato, de manera que vengo de la trinchera. Y quienes sabemos lo que hay que hacer en educación somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta de cuál es la realidad y de cuáles son las dificultades que tiene. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que se ha terminado la época del profesor aislado con sus alumnos. Un profesor solo no puede educar. Quien educa es el centro entero. Y por lo tanto tenemos que formar a los profesores para que sepan colaborar con los otros profesores en el centro, para hacer los proyectos de centro, para resolver problemas que son problemas comunes, que van desde la disciplina hasta la motivación, hasta la violencia, y todo eso tiene que hacerlo el centro entero. La diferencia en departamentos fue absolutamente nefasta para los centros de secundaria. Eso funcionará en la universidad. Nosotros no podemos estar compartimentados. Tenemos que trabajar como un claustro unido porque son nuestros chicos, los tenemos que conocer y tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el centro. De manera que lo primero es un profesor que tiene que ser colaborador con los otros profesores. En segundo lugar, tiene que tener algunas competencias que antes dábamos por supuestas y que en la universidad dan por supuestas, de manera que no las podemos aprender de la universidad, que es cómo conseguir las dos cosas que plantean, que preocupan más a los profesores. Primero, cómo motivar a los chicos y segundo, cómo conseguir la disciplina dentro de un aula. Bueno, eso forma parte de nuestro trabajo y eso tenemos que aprender a hacer. Lo que ocurre, y lo tercero ya por terminar, tenemos que ir hacia un tipo de educación mucho más flexible, de manera en que los cambios van a ser mucho más rápidos, que no podemos estar aferrados a un programa y a unos... No, en cada caso tenemos que ser mucho más inventivos, ajustar las cosas a nuestros alumnos, y eso hace que la autonomía de los centros tenga que ser más grande y exige que el profesorado sea un profesorado mucho menos rutinario. Tiene que estar dándose cuenta de que los cambios tienen que ser, nuestro estado permanente es el estado de cambio, porque son problemas reales y son problemas muy concretos y que tenemos que saber enfrentarnos con flexibilidad. Pero todo esto, y ahora a mí me parece que es importante,
solo se puede aprender con la práctica. Lo que la formación del profesorado en España muchas veces adolece es que suele ser teórica. Lo que hay que saber responder a los profesores es, ¿pero qué hago yo en este caso? A ver, cuéntamelo. Cuando vemos ahora que, por ejemplo, en casi todos los países, a nivel universitario, la educación se da por estudio de casos. Es decir, vamos a ver, ¿qué te pasa? Pues que tengo un alumno que le pasa esto, se enfrenta con el profesor, no estudia. Bueno, ¿qué hago con este alumno concreto? Vamos a verlo. Vamos a aprender de qué no sabe. Vamos a enseñar a una persona la práctica de dar clases. Primero, que vea actuar a profesores que lo hacen muy bien. Segundo, que sepa que cuando está aprendiendo a dar clase, podríamos perfectamente filmar una clase y después con esa persona analizar, oye, ¿qué ha pasado en esta clase? ¿Ha estado bien esto? ¿Ha estado mal? No pensar que nacemos, que porque veamos muchas matemáticas, somos buenos profesores de matemáticas. De manera que eso es lo bonito de formar la inteligencia práctica de un profesor, que tiene que ser cómo me enfrento yo con los problemas de cada día. Porque si no damos esa formación, los profesores entran en clase con miedo, porque no se sienten capaces de ¿y qué me va a pasar? ¿Y si me dice alguien esto? Tenemos que darles una especie de hojas de ruta para todos los problemas más importantes. ¿Cuáles son los problemas más importantes? 15. Que unos aprenden y otros no. ¿Qué pasa con las explicaciones? ¿Qué pasa si de repente hay una especie como de dificultad para que la clase se quede en silencio? No podemos admitir como una cosa natural que se gaste una media de 12 o 13 minutos en mantener el silencio de una clase. Eso forma parte de nuestra competencia didáctica. Pero eso hay que saberlo enseñar, hay que saberlo decir. Claro, pero muy práctica, Consuelo. Son cosas muy prácticas, que vean cómo lo hacen otras personas. Es decir, pero ¿por qué unas personas tienen problemas y otros no? Vamos a aprender de ellos. Digamos que ahí no vamos mal encaminados desde el momento en el que se trata de fomentar sobre todo la formación en los centros y la formación entre los propios profesores, es decir, el trabajo cooperativo y colaborativo. Pero digamos que ante esta sociedad en la que tenemos que preparar a los alumnos al aprendizaje permanente y continuo, también en la formación del profesorado hay que tener en cuenta que tenemos que estar formando. Sí, y yo creo que muchas veces, ahora que no nos oye nadie, yo creo que muchas veces los profesores podemos ser un poco impostores. Primero, porque podemos intentar despertar el entusiasmo a nuestros alumnos por cosas que no nos entusiasman nada. Es decir, a nadie le entusiasma, por ejemplo, en clase de letras, hablar del lexema, del semema, del morfema. No podemos hacer... Hombre, es que los que estamos en un claustro sabemos que hoy me toca esta pesadilla. Y hay que decírselo a los alumnos, mira, lo de hoy es pesadísimo, por mí lo quitaba. Así que vamos a avivar para quitarnos esto y vamos a lo interesante. Bueno, para que se den cuenta de que nosotros no tenemos que ir diciendo qué maravilloso es todo. Hay cosas que tenemos que enseñar por obligación. Había una cosa que decía Miguel de Guzmán, que fue un gran profesor de matemáticas. Decía, yo a mis alumnos, de la universidad, de repente les empiezo a hacer con ellos un problema y de repente cuando me he equivocado, inmediatamente se lo digo, oye, que yo también me equivoco haciendo problemas. De manera que no es que yo lo sepa todo, no, a mí muchas veces hay cosas que en medio de una demostración se me ha olvidado por dónde voy, pues tengo que pensarlo porque forma parte también de la eficacia educativa. Y cosas como, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema muy eficaz de formación de docentes que se llama Teach First, que, por ejemplo, hace una cosa que sería muy barato hacer. Detectan dónde están los mejores profesores y entonces filman una clase y luego esa clase se reparte por todos los centros de formación. Entonces, mira cómo lo ha hecho este profesor, porque cuando se ve una cosa es mucho más fácil de aprenderlo que cuando se cuenta, y eso en el fondo a nosotros nos interesa. Si es que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos con un problema. ¿Qué hago? ¿Me pongo muy rígido o me pongo muy flexible? ¿Me hago el loco o me intento enterarme? Y resulta que unas veces tienes que apretar y otras veces tienes que hacerlo. Y esas cosas se van aprendiendo en la práctica y por eso es tan bonita. Pues
Pues nada. Y además ya sabéis que contéis con mi colaboración cuando queráis, como queráis y nada. Lo importante es que seamos muy buenos, porque los docentes tenemos que ser muy buenos, porque el nivel de un sistema educativo depende en último término del nivel de calidad de su profesorado. De su profesorado y su capacidad de entusiasmar, de contagiar todo esto, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias.